Después de 15 años trabajando en mi empresa, recibí una carta de despido bastante sorprendente del director ejecutivo. Decía, reestructuración. Estás despedido. Un recluta más joven se despidió, bromeando, le di las gracias por la oportunidad, y se fue. Al día siguiente, me necesitaban, pero ya era demasiado tarde. Hola. Gracias por su continuo apoyo. Esto significa mucho para nosotros. Si disfrutan de las historias que compartimos, suscríbanse a este canal. Sería genial si pudieran dejar un comentario sobre la ciudad desde la que nos ven. Podríamos mencionarles en nuestra próxima historia. La mención especial de hoy es para Ellen Morton de Nueva York. Nos alegra que disfruten de nuestras historias. Ahora, vamos a sumergirnos en los detalles de la historia de hoy. Le había dado a Pinnacle Solutions 15 años de mi vida cuando el correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada como un puñetazo inesperado. Era tarde, la oficina zumbaba con el ruido habitual de los teclados y las conversaciones poco entusiastas. Acababa de terminar una llamada con una clienta, la señora Delany, que llevaba con nosotros una década y todavía me llamaba el único que lo entiende. Cuando vi el asunto, actualización organizativa. No es gran cosa, pensé. A Victor Grayson, nuestro director ejecutivo, le encantaba enviar estos memorandos vagos y engreídos. Hice clic para abrirlo, esperando jerga sobre sinergia o racionalización. En cambio, recibí esto, debido a la reestructuración, su puesto se elimina, con efecto inmediato. Saludos, Victor. 15 años, y eso fue todo. Sin previo aviso, sin gracias por su servicio, ni siquiera una llamada telefónica. Solo 13 palabras y una firma digital. Me quedé sentado allí, mirando la pantalla, con el pulso latiéndome en los oídos. Gerente de cuenta senior, desaparecido, con efecto inmediato. Tenía 42 años, no era un chico recién salido de la universidad, y había construido la mitad de su base de clientes desde cero. Sin embargo, aquí estaba, borrado en una frase. Me recliné en mi silla, el cuero crujiendo debajo de mí, y dejé que se asimilara. La oficina no se detuvo. Los teléfonos seguían sonando. Alguien se reía demasiado fuerte al otro lado de la sala, pero sentía como si me hubieran sacado del tiempo. Miré mi escritorio, una pila de archivos que había estado preparando para las reuniones de la próxima semana, una foto enmarcada de mi viejo perro, Max, de antes de que falleciera. 15 años de noches largas, fines de semana perdidos y acuerdos que había luchado con uñas y dientes para cerrar. ¿Y para qué? Reestructuración. Todo bien, Martín. Lisa, mi colega de 2 cubículos más allá, asomó la cabeza por el tabique. Tenía un don para leer a la gente, y supongo que mi cara estaba gritando algo. Sí, mentí, forzando una sonrisa. Solo estoy terminando. No tenía sentido contarlo todavía. Se lo diría más tarde, tal vez, si no me ahogaba primero con la humillación. Empecé a empacar. No había mucho que llevar, solo la foto, algunos bolígrafos, un cuaderno en el que había garabateado las peculiaridades de los clientes a lo largo de los años. A la señora Delany le gustan 2 terrones de azúcar en su café. El señor Patel odia las charlas triviales. Pequeñas cosas que los mantenían leales. Mientras deslizaba el cuaderno en mi bolso, Jaque se acercó con arrogancia. Era el chico nuevo, apenas 20 años, todo cabello engominado y bravuconería barata. Víctor lo había contratado hace un mes, parte de su racha de sangre fresca. Adiós, viejo, dijo, sonriendo con suficiencia, como si hubiera ganado algo. Es hora de que los jóvenes tomen el control. Lo miré, su sonrisa amplia y despreocupada, y sentí un destello de calor en mi pecho. Podría haberle respondido, decirle que había cerrado más tratos en un año de los que lograría en una década. ¿Pero cuál era el punto? Ya aprendería. En cambio, cerré mi bolso, me puse de pie y dije, gracias a todos por la oportunidad. Tranquilo, firme, como si estuviera saliendo de una reunión, no de mi carrera. Jaque parpadeó, desconcertado por la falta de pelea, pero yo ya estaba pasando junto a Lisa, quien me lanzó una mirada preocupada que no le devolví. Pasé la sala de descanso donde había pasado 1000 horas de almuerzo, salí por las puertas de cristal, entré en el ascensor, mi reflejo mirándome fijamente, sienes canosas, ojos cansados, pero una mandíbula todavía firme. No había terminado. Todavía no. En casa, dejé mi bolso en la encimera de la cocina y me serví un vaso de agua. El apartamento estaba tranquilo, demasiado tranquilo, y mi mente no dejaba de correr. Volví a abrir el correo electrónico en mi teléfono, releyendo esas 13 palabras hasta que se volvieron borrosas. Víctor ni siquiera se había molestado en mencionar una indemnización,
solo con efecto inmediato, como si fuera una partida para tachar. Pensé en los primeros días, cuando Pinnacle era una startup luchadora, cuando me quedaba hasta tarde para presentar a clientes que Víctor no podía encantar. Confié en él, creí en la frase "somos una familia" que solía usar. ¡Qué broma! Abrí mi computadora portátil, la pantalla brillando en la habitación oscura, y abrí mi currículum. Estaba desactualizado. La última vez que lo modifiqué fue hace 5 años, pero la base era sólida. 15 años de resultados, clientes que se habían mantenido conmigo a través de fusiones, recesiones, los viajes del ego de Víctor. Empecé a escribir, actualizando títulos, agregando números. $5 millones en ingresos solo el año pasado. Mi teléfono vibró. El nombre de Víctor apareció en la identificación de llamadas. Dejé que sonara. No dejó ningún mensaje de voz, y yo no estaba de humor para escuchar su voz. Envié el currículum a 3 contactos. Una cazatalentos que había conocido en una conferencia, el vicepresidente de una empresa rival que una vez había intentado reclutarme, y un antiguo cliente que había insinuado trabajo independiente si alguna vez me iba. Luego, me recliné, con el vaso en la mano, y dejé que el día se asentara sobre mí. Despedido a los 42, sin previo aviso, un chico burlándose de mí al salir. Dolía, Dios, dolía. Pero no estaba roto. Había construido algo en Pinnacle, algo más grande de lo que Víctor se daba cuenta. Y volvería a construir. El teléfono volvió a vibrar. Victor, segunda ronda. Lo silencié y miré al techo. Mañana, averiguaría el siguiente paso. Esta noche, solo necesitaba respirar. Pero mientras estaba sentado allí, una pregunta me carcomía. ¿Qué pasa cuando el tipo que te despide se da cuenta de que es él quien la cagó? Me desperté con 7 llamadas perdidas de Víctor. 7. La primera llegó a las 8:03 de la mañana, la última a las 10:42. La pantalla de mi teléfono se iluminó como un marcador de su pánico. No escuché los mensajes de voz, todavía no. Me habían despedido hace menos de 24 horas, y lo que sea que quisiera podía esperar. Me dirigí a la cocina, preparé una cafetera y me senté en la encimera con mi computadora portátil. El plan era simple: revisar las ofertas de trabajo que llegaban, planificar mi próximo movimiento. No me estaba revolcando en la autocompasión. 15 años en Pinnacle me habían enseñado a girar, y no iba a empezar a dudar de mí mismo ahora. A las 9:30, mi bandeja de entrada tenía 3 respuestas. La cazatalentos, Karen, dijo que me presentaría a un par de empresas para el mediodía. El vicepresidente de Apex Innovations, un competidor que siempre había respetado, envió una sola línea. ¿Almuerzo mañana? Tenemos que hablar. Y Tom Reynolds, un cliente con el que había trabajado durante 8 años, escribió: escuché que estás libre. Discutamos algo independent. Llámame. Me recliné, bebiendo mi café, dejando que las posibilidades se asimilaran. ¿Duplicar mi antiguo salario en Apex? ¿Mi propio trabajo con Tom? Por primera vez desde que llegó ese correo electrónico, sentí que el suelo se estabilizaba debajo de mí. Entonces mi teléfono volvió a vibrar. Victor. 8ª llamada. Sonreí con suficiencia y lo silencié. Que se preocupara. Le había dado 15 años de lealtad, y él me había dado 13 palabras y una patada en la puerta. Si pensaba que iba a saltar cuando chasqueara los dedos, había olvidado quién era yo. Abrí una hoja de cálculo en su lugar, anotando los pros y los contras de cada oferta. Apex significaba estabilidad, un equipo, una oficina en la esquina, tal vez. La idea de Tom era más arriesgada, independiente, sin red de seguridad, pero control total. Estaba a mitad de camino cuando el teléfono se iluminó con un mensaje de texto. Martin Lemay. Urgent. Victor. ¿Otra vez? Lo ignoré y seguí escribiendo. Alrededor de las 11, Lisa envió un mensaje de texto. ¿Estás bien? La oficina es un desastre hoy. Fruncí el ceño, con los pulgares sobre la pantalla. ¿Un desastre? Había imaginado que Pinnacle sentiría mi ausencia. Alguien tenía que hacerse cargo de mis cuentas, pero desastre sonaba más grande. ¿Qué está pasando?, le respondí. Su respuesta llegó rápido: los clientes se van. Muchos. Todos preguntando por ti. Miré las palabras, mi café enfriándose en mi mano. ¿Clientes yéndose? ¿Preguntando por mí? Una lenta sonrisa se dibujó en mi rostro. No había esperado esto, no tan pronto. Abrí mi correo electrónico del trabajo, todavía activo, descuidado de su parte, y allí estaba, el caos en blanco y negro. Asuntos de clientes que conocía desde hacía años, aviso de rescisión de contrato, solicitud de confirmación de su estado, traslado de nuestro negocio a otro lugar. Abrí uno de la señora Delany.
Martín, escribió, acabo de enterarme de que te has ido. Eres el único en quien confiábamos en Pinnacle. Nos vamos. Otro, del señor Patel, corto y conciso, sin Martín, no hay trato. Cancelando. Revise 38 correos electrónicos. 38 cancelaciones, todas diciendo lo mismo. Yo había sido su ancla, y sin mí, estaban cortando lazos. Me recliné, una risa burbujeando. La reestructuración de Víctor le había explotado en la cara. Había pasado años construyendo esas relaciones, llamadas telefónicas en cumpleaños, arreglos nocturnos cuando sus proyectos se torcían. No confiaban en Pinnacle, confiaban en mí. Y ahora Víctor estaba descubriendo por las malas. Mi teléfono volvió a vibrar. La 9ª llamada de Víctor. Esta vez dejó un mensaje de voz. Lo reproduje, la curiosidad pudo más que yo. Martin, soy Víctor. Necesitamos hablar. Devuélveme la llamada. Ahora. Su voz era tensa, cortada, nada que ver con el tono presumido que solía exhibir por la oficina. Lo borré y me serví otro café. Para el mediodía, las ofertas seguían llegando. Apex subió la apuesta, el doble de mi salario y acciones. Tom llamó, con la voz llena de emoción. Martín, tengo otros 3 clientes listos para firmar contigo si te independizas. Preferimos trabajar contigo que con cualquiera en Pinnacle. Lo anoté, mi hoja de cálculo creciendo. No solo estaba en demanda, era un producto candente. Víctor volvió a llamar. 10ª vez. Y dejé que sonara, imaginándolo caminando por su oficina de la esquina, gritándole a Jaque que arreglara algo que el chico ni siquiera entendía. Lisa envió un mensaje de texto de nuevo. Víctor está perdiendo la cabeza. Sigue preguntando dónde estás. Le respondí, dile que estoy ocupado siguiendo adelante. Me envió un emoji de pulgar hacia arriba, y me reí entre dientes. Lisa siempre me había apoyado, en silencio, a su manera. Me pregunté si ella habría sabido que esto sucedería, si habría visto lo que Víctor no había visto, que yo no era solo un nombre en una nómina. A media tarde, tomé un descanso, mirando por la ventana a nada en particular. Las cancelaciones no eran solo venganza, eran una prueba. 15 años no habían sido en vano. Había construido algo real. Algo que Víctor no podía reemplazar con un chico como Jaque o una palabra de moda como reestructuración. Mi teléfono vibró. 11ª llamada. Otro mensaje de voz. Low reproduce. Martin, soy Víctor. Esto es serio. Los clientes están cayendo como moscas. Di tu precio para volver. La desesperación se filtraba en cada palabra. Y lo borré sin pensarlo 2 veces. No iba a volver. Ni por una oficina en la esquina, ni por un aumento, ni por nada. Tenía a Apex sobre la mesa, la oferta de Tom en mi bolsillo y un fuego en mis entrañas que no había sentido en años. Víctor pensó que me había soltado, pero solo se había cortado el cuello. Y yo, ya estaba escalando. La única pregunta que quedaba era qué tan alto llegaría y qué tan fuerte caería Pinnacle. 3 días después de que el correo electrónico de Víctor pusiera mi vida patas arriba, me senté en una cafetería al otro lado de la ciudad, mirando una servilleta donde había garabateado mi futuro. Apex Innovations había mejorado su oferta de nuevo, el doble de mi antiguo salario, acciones, un equipo para dirigir. Tom Reynolds había llamado 2 veces, presionando su propuesta de trabajo independiente. 3 clientes ya alineados, listos para seguirme si me lanzaba por mi cuenta. 2 caminos, uno seguro, uno audaz. Había pasado 15 años jugando lo seguro en Pinnacle, y mira a dónde me había llevado. Despedido por un tipo que no sabía deletrear lealtad. Bebí mi café, negro y amargo, y me pregunté qué Martín quería ser ahora. Mi teléfono permaneció en silencio esa mañana, un alivio después del aluvión de llamadas de Víctor. 11 mensajes de voz en total, cada uno más frenético. Pero no había devuelto ni una sola. Él había tomado su decisión, y yo estaba tomando la mía. Lisa había enviado un mensaje de texto hace 1 hora. Pinnacle está sangrando. Víctor es un fantasma. ¿Estás bien? Le había respondido, mejor que nunca. En un minuto, el éxodo de clientes, 38 cancelaciones y contando, había cambiado el guión. Ya no era el tipo que buscaba trabajo, era el tipo que todos querían. La reunión de Apex estaba programada para el mediodía. Su vicepresidenta, Claire, había elegido un lugar en el centro, terreno neutral. Llegué temprano, deslizándome en una cabina con mi servilleta de notas. Entró 10 minutos después, traje elegante, sonrisa más elegante, y fue directo al grano. Martín, te hemos estado observando durante años. Pinnacle estaba por encima de su peso gracias a ti. Te queremos en Apex.
Director senior, participación en el capital, tu propio equipo. Empieza el lunes, si te interesa. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Contrato, números, beneficios. Duplicar mi salario era solo el comienzo. Opciones sobre acciones, una estructura de bonificación que me mareó. Mantuve mi rostro neutral, hojeando las páginas, pero por dentro estaba zumbando. Este era el tipo de oferta a la que no se dice que no. El lunes es pronto, dije, poniéndola a prueba. Necesito terminar algunas cosas. Lo haremos funcionar, respondió, inclinándose hacia adelante. Vales la pena. Pinnacle se está derrumbando sin ti. Los blogs comerciales ya están husmeando. Preferimos que construyas con nosotros que recojas sus pedazos. Asentí, dejando que sus palabras se asentaran. Tenía razón sobre Pinnacle. Las actualizaciones de Lisa pintaban un cuadro sombrío. Escritorios vacíos, reuniones canceladas, Víctor esquivando a la junta. Había construido la confianza de sus clientes, ladrillo a ladrillo, y ahora estaban descubriendo que no se transfería a Jaque, ni a nadie más. La oferta de Claire era una cuerda de salvamento, un impulso de cohete. Pero mientras doblaba el contrato en mi bolso, la voz de Tom resonó en mi cabeza. Independízate, Martín. Te apoyaremos. Libertad versus estructura. Le dije a Claire que lo pensaría y me fui. Mi mente un tira y afloja. Esa noche, fui a una reunión de la industria, mitad para establecer contactos, mitad por curiosidad. Me puse un traje nuevo, uno que había comprado después del despido, y entré sintiéndome como un hombre con opciones. Las cabezas se volvieron, los susurros siguieron. Ese es Harper, el chico de oro de Pinnacle. Escuché que él es la razón por la que se están hundiendo. Tomé una bebida y me mezclé, respondiendo preguntas con un encogimiento de hombros, solo explorando qué sigue. Entonces vi a Víctor. Me acorraló en el bar, con la corbata suelta, los ojos desorbitados. Martín, amigo, empezó, con toda la falsa calidez. Necesitamos hablar. No, no lo necesitamos, dije, bebiendo mi bebida. Se estremeció, pero yo no cedí. Mira, la cagué, presionó, con voz baja. La reestructuración no fue personal. Los clientes se han ido, la junta me está presionando. Vuelve. El doble de tu salario, oficina en la esquina, lo que quieras. Dillo, dejé mi vaso, encontrando su mirada. 15 años de sus fanfarronadas pasaron por mí. Aumentos perdidos, promesas rotas, ese correo electrónico. No solo me despediste, Víctor, dije, lento y claro. Despediste la confianza. Mis clientes lo sabían. Too low highest. No soy tu solución. Su mandíbula se tensó, una vena palpitando en su cuello. Estás cometiendo un error. ¿Crees que a Apex, o a quien te esté persiguiendo, le importa como a nosotros? No es así. No tienen que preocuparse, respondí. Solo tienen que valorarme. Tú nunca lo hiciste. Me alejé, dejándolo allí, un hombre ahogándose en su propio desastre. La gente miraba, con la cabeza girando. No me importó. Había dicho lo que pensaba. Afuera, me apoyé contra la pared, el aire nocturno fresco en mi rostro. Mi teléfono vibró. Sara, una de mis antiguas clientas de Pinnacle. Martín, soy yo, dijo cuando contesté. Escuché que estás libre. Estoy fuera de Pinnacle, el contrato se acabó. Dime que estás empezando tu propio negocio. Firmaría contigo mañana. Me reí, una risa real. Tom dijo lo mismo. Lo estoy pensando. No pienses demasiado, dijo. Eres el mejor con el que he trabajado. Pinnacle no es nada, sentí. Colgamos, y me quedé allí de pie, las piezas encajando en su lugar. Luego, Lisa envió un mensaje de texto. Víctor está acabado. La junta se reúne mañana. Además, escuché que les avisé a algunos clientes sobre tu partida. No quise empezar una guerra. Miré la pantalla, atónito. ¿Lisa? Lisa, la tranquila y firme. ¿Había encendido la cerilla? Le respondí, eres una leyenda. Las bebidas corren por mi cuenta pronto. Ella había visto lo que yo no, mi valor, y había derribado las fichas de dominó. Caminé hacia mi auto, el contrato de Apex en mi bolso, las ofertas de Sara y Tom en mi cabeza. La súplica de Víctor sonaba hueca contra la confianza de Claire y la lealtad de Lisa. No solo estaba en una encrucijada, yo era la encrucijada. Pinnacle se estaba derrumbando, y yo estaba ascendiendo. La única pregunta era qué camino tomaría, la escalera de Apex o mi propio imperio. Por la mañana, lo sabría. Pero esa noche,
Dormí mejor que en años, soñando con un futuro que construiría, no que tomaría prestado. Una semana después de que el correo electrónico de Víctor me tomara por sorpresa, vi a Pinnacle Solutions desmoronarse a distancia, como un barco del que había saltado justo antes de que chocara contra las rocas. Había tomado mi decisión. Firmé con Apex Innovations esa mañana. La tinta aún fresca en un contrato que prometía el doble de mi antiguo salario, acciones y un equipo para dirigir. Claire había sonreído cuando se lo entregué, diciendo, «Bienvenido a bordo, Martín. Construyamos algo grande». Asentí, sintiendo que el peso se levantaba. Apex era mi plataforma de lanzamiento, no mi techo. Las ofertas de trabajo independiente de Tom y Sarah permanecieron en mi bolsillo trasero, tentadoras, pero aún no estaba listo para independizarme. Quería recursos, una tripulación, una máquina para manejar antes de construir la mía propia. Mi teléfono no había dejado de sonar desde la reunión. Los mensajes de texto de Lisa llegaron primero. La junta está interrogando a Víctor hoy. La oficina es un cementerio. Luego Sarah. Pinnacle terminó conmigo. Avísame cuando estés listo. Me apunto. Incluso la cazatalentos, Karen, intervino. Escuché que estás fuera del mercado. Buena jugada con Apex. Respondí a Lisa con un rápido manténme informado. Ignoré el 12º mensaje de voz de Víctor, el mismo tono de súplica, y me concentré en el siguiente paso. Había terminado de mirar hacia atrás. Para el mediodía, los blogs comerciales se iluminaron. Pinnacle Solutions pierde clientes después de despedir al gerente estrella, gritaba un titular. Otro, la apuesta de reestructuración de Grayson fracasa. Los hojeé en la encimera de mi cocina, con el café en la mano. 38 cancelaciones se habían disparado a 42, y más se tambaleaban. Los números no mentían, la mitad de sus ingresos se habían ido en una semana. Mi nombre apareció en todos los artículos. Martin Harper, el rostro confiable del éxito de Pinnacle, fue despedido en una medida de reducción de costos que los expertos califican de catastrófica. Sonreí con suficiencia. El plan de sangre fresca de Víctor lo había desangrado. Luego intentó algo estúpido. Un rumor llegó a mi bandeja de entrada. Víctor le decía a cualquiera que quisiera escuchar que yo había arruinado las cuentas, dejando líos para que Jaque los limpiara. Fue un movimiento desesperado, y aterrizó como un trapo mojado. En cuestión de horas, los clientes respondieron. La señora Delany me envió un correo electrónico directamente. Escuché las tonterías de Víctor. Le dije que eres la única razón por la que nos quedamos. Es un tonto. El señor Patel publicó en un foro comercial. Harper era oro. Grayson es la carga. Incluso Lisa envió un mensaje de texto. Víctor está inventando mentiras. Nadie se las cree. Los clientes están enojados. No respondí al ruido. No tenía que hacerlo. La verdad era más fuerte que su farol. Jaque se fue esa tarde. Lisa me llamó, con la voz llena de diversión. El chico se fue a la hora del almuerzo. Dijo que los teléfonos no paraban de sonar, los clientes gritando, preguntando por ti. Parecía haber visto un fantasma. Me reí, imaginando su cabello engominado y su sonrisa engreída derrumbándose bajo la presión. Pensó que me reemplazaría, dije. El pobre bastardo no sabía lo que estaba reemplazando. Víctor es el siguiente, respondió. La junta ha terminado con él. Deberías ver este lugar. La mitad de los escritorios están vacíos. Le di las gracias, le prometí esa bebida y colgué. La salida de Jaque fue una nota a pie de página. La de Víctor era el evento principal. Empecé en Apex al día siguiente, entrando en una oficina elegante que zumbaba con propósito. Claire me presentó a mi equipo, 5 gerentes de cuentas astutos, ansiosos por moverse. «Eres el tipo de Pinnacle, ¿verdad?», preguntó uno. «Escuché que los hundiste tú solo». Me encogí de hombros. Se hundieron ellos mismos. Yo solo dejé de sostenerlos. Se rieron y nos pusimos a trabajar. Mi primera llamada fue a un nuevo cliente que Claire había preparado. Un trato de $2 millones. Lo cerré para el almuerzo, apoyándome en la misma confianza que había construido con los clientes de Pinnacle. La diferencia era que Apex lo valoraba. Lisa me mantuvo informado sobre los restos que había dejado atrás. Pinnacle está despidiendo a la mitad del personal. Envió un mensaje de texto una mañana. Víctor se ha callado. Escuché que ahora es consultor. Apenas se las arregla. No respondí de inmediato. Una parte de mí quería sentir pena por él. 15 años juntos, después de todo. Pero le había hecho su apuesta. La junta lo había despedido una semana después de la reunión, y los blogs se habían dado un festín, la locura de Grayson, como el despido hundió una empresa. Según el último recuento,
Habían perdido 45 clientes. Lo que quedaba cojeaba, una sombra que no reconocía. Jaque no había resurgido, probablemente lamiendo sus heridas en alguna parte, su arrogancia de joven pistolero hecha pedazos. Mi teléfono sonó a mitad de semana, sacándome de la preparación de una reunión. Era Sarah, mi antigua cliente de Pinnacle. Su voz era brillante. Martín, solo quería saber cómo estás. Ya terminé oficialmente con ellos. El contrato está acabado. Dime que estás prosperando. Prosperando es la palabra, dije, reclinándome en mi silla. Apex está bien. Cerré un trato grande la semana pasada. Sabía que lo harías, respondió. Eras el corazón de Pinnacle, ¿lo sabes? Todos lo vimos. Me alegro de que hayas aterrizado donde perteneces. Hice una pausa, sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Gracias, Sarah. Significa mucho. ¿Sigues pensando en independizarte? Preguntó, medio en broma. Tal vez algún día, dije. Por ahora, estoy construyendo aquí. Suficientemente bueno, se rió. Manténme informada. Todavía firmaría contigo en un abrir y cerrar de ojos. Colgamos, y me quedé allí sentado mirando el teléfono. El corazón de Pinnacle. No se equivocaba. Había invertido todo en esos clientes. Años de llamadas, arreglos, confianza. Y me habían seguido por la puerta, no por lástima, sino por lealtad. Ese era un poder que Víctor nunca entendió. El viernes por la noche, me reuní con Lisa para tomar esa bebida que le prometí. Tomamos una cabina en un bar del centro. Sus ojos se abrieron como platos mientras me contaba lo último. Están vendiendo la oficina, dijo, bebiendo su cerveza. Pinnacle ha terminado. Podría cerrar para el verano. El nombre de Víctor es Lodo. Tú eres el tipo del que todos hablan ahora. Mejor que ser el tipo que olvidan, dije, chocando mi vaso contra el suyo. Sonrió. No planeé lo de los clientes, ¿sabes? Solo le mencioné a la señora Delany que te habías ido. Ella lo siguió. Empezaste una guerra, dije, sonriendo con suficiencia. El mejor accidente que he visto, respondió. Valió la pena. Te merecías algo mejor. Le di las gracias, deslicé un billete de $20 para cubrir la cuenta, y lo decía en serio. El movimiento silencioso de Lisa había dado la vuelta a la tortilla, una prueba de que había tenido aliados incluso cuando no lo sabía. De vuelta a casa, le escribí una nota. Nada elegante, solo, gracias por apoyarme. Pobaides de nuevo pronto. La envié por correo al día siguiente, un pequeño guiño al pasado mientras construía el futuro. Apex era mi campo de pruebas, y lo estaba manejando a mi manera. Mi equipo se apoyaba en mí. Claire confiaba en mí, los clientes firmaban gracias a mí. Una tarde, un nuevo empleado preguntó, ¿cómo lo hiciste? Recuperarte así. Me encogí de hombros. Me despidieron, seguí adelante. Eso es todo. Asintió como si fuera así de simple. Tal vez lo era. Pinnacle se convirtió en una advertencia, la reestructuración de Víctor en un chiste en las conferencias. Ya no necesitaba revisar los blogs. La historia había terminado, 45 clientes se habían ido, un director ejecutivo humillado, un chico superado. Me había ido con la cabeza en alto, y habían caído sin mí. Eso era suficiente. En mi último día del mes, me paré en esa ventana de nuevo, las luces de la ciudad parpadeando abajo. Apex era mío para moldearlo, tratos para cerrar, un equipo para dirigir, un nombre para hacer crecer. La llamada de Sarah resonó. Estás donde perteneces. Tenía razón. 15 años infravalorado, una semana de caos, y ahora esto, un ascenso que me había ganado. Me aparté del cristal, cogí mi bolso y me dirigí a casa. El pasado era ceniza. El futuro, ese era mío para construirlo, una confianza a la vez. ¿Te encantó el ascenso de Martín de las cenizas? Dale al botón de me gusta si lo apoyaste. Y deja un comentario. ¿Habrías ido con Apex o habrías empezado tu propio negocio? Suscríbete y activa la campana para que no te pierdas la próxima historia de agallas y venganza. Sigamos la conversación. ¿Cuál es tu opinión sobre la confianza en el juego? Nos vemos en la próxima historia.